Bien, les decía. En esta máquina tengo el 2017, el 2019 lo instalé en la otra. Una de las diferencias es que cuando ustedes abren el 2019 les aparece una ventanita que les dice qué tipo de proyectos vamos a crear. Bien. Y después de que ustedes eligen el tipo de proyecto, por ejemplo, aplicación de escritorio o aplicación de consola en .NET Framework, llegan a una pantalla igual a la que estamos viendo acá con el Visual 2017. ¿Bien? Seguramente cuando ustedes instalen el Visual 2017 o 2019, el Visual le va a pedir a ustedes que inicien sesión. Y ahí es donde ustedes van a poner su usuario y contraseña de la facultad. ¿Bien? Esa validación de usuario y contraseña les va a permitir a ustedes crear una aplicación en su PC y publicarla directamente en la nube de Microsoft. En la nube eh, Azure de Microsoft, probar sus aplicaciones web ahí, su base de datos ahí, y que la pruebe otra persona desde otro lado sin ninguna tarea extra, digamos. O sea que está muy bueno que tengan su Visual Studio con su usuario y contraseña de la UTN-FRT. ¿Bien? De paso van conociendo la nube de Microsoft y todos los servicios que le brinda, como por ejemplo máquinas virtuales, un espacio para publicar sus aplicaciones, una base de datos en la nube, etc. ¿Bien? Entonces, hasta en este punto ustedes y yo tienen un Visual Studio abierto y probablemente o no ya pusieron su usuario y contraseña. El Visual Studio que estoy utilizando acá, bueno, perdón, el que instalé en la otra notebook, es el edición comunitaria, digamos, que es totalmente gratuitos dentro de ciertos requisitos de la empresa en la cual ustedes lo van a utilizar. ¿Bien? Pero como ustedes son estudiantes de la UTN-FLT, si quieren instalar el Enterprise, lo pueden hacer y utilizarlo sin ningún problema con fines educativos a las otras versiones de Visual Studio. ¿Bien? Lo importante es que ustedes sean capaces de hacer un nuevo proyecto que, de vuelta, probablemente ustedes ya lo hicieron en sus casas. Y para arrancar, vamos a crear una nueva aplicación de consola. Bien, tienen un buscador donde pueden escribir la palabra consola y le van a aparecer las plantillas de los distintos tipos de proyectos disponibles de consola. Bien, una distinción muy importante que tienen que tener en cuenta cuando ustedes creen un nuevo proyecto en la plataforma .NET es prestar atención a la carpeta .NET estándar y .NET Core. Bien. Bien, acá acabo de poner en el buscador. De vuelta, el buscador es ligeramente diferente en el Visual 2019, pero el buscador está. Cuando ustedes pongan en el buscador la palabra consola y le aparezcan las distintas plantillas de aplicación de consola, lo primero que van a notar es que tiene las plantillas en diferentes lenguajes de programación. ¿Bien? El lenguaje preferido es C#, que fue un lenguaje diseñado de cero para la plataforma. La plataforma también, cuando recién se lanzó, venía además con la posibilidad de codificar en Visual Basic. Un Visual Basic nuevo que se llamaba BBNet, que también lo tenemos disponible como el segundo lenguaje de programación favorito. Entre paréntesis, ustedes en la plataforma pueden programar en prácticamente cualquier lenguaje de programación y obtener los mismos resultados por la forma en la cual está diseñada esta arquitectura, que la hace independiente del lenguaje de programación, porque los distintos compiladores van a compilar para cualquier lenguaje de programación el mismo código intermedio, que es el que se termina ejecutando en el entorno de ejecución de .NET, que vendría a ser como nuestra especie de Java Virtual Machine. ¿Bien?
.NET también es multiplataforma, al igual que Java. El código de .NET corre sobre software, corre sobre una máquina virtual o un runtime. Pero a su vez el código de .NET se puede compilar desde una gran variedad de lenguajes de programación al mismo código intermedio, lo cual permite que yo programe un sistema, la mitad en Visual Basic y la mitad en C#, y que interactúen entre sí como si todo hubiera sido codificado en el mismo lenguaje de programación. ¿Bien? Y para curiosos también tenemos F#, que es un lenguaje de programación pensado para utilizar el paradigma funcional junto con el paradigma orientado a objetos. ¿Bien? Lenguaje de Microsoft, para los que les gustó mucho el paradigma funcional en segundo año y quieren aprender a programar o utilizar un lenguaje que me permita hacer cosas de funcional junto con los objetos, ese lenguaje sería bastante interesante para que lo prueben. ¿Bien? Vamos a ir con C#, porque es muy parecido a Java y es el lenguaje principal de la plataforma. Ahora, si son observadores, se habrán dado cuenta que para C#, aplicación de consola, como que tienen dos variedades diferentes. Aplicación de consola de .NET Framework y aplicación de consola de .NET Core. ¿Bien? Todos los proyectos que vamos a hacer en clases van a ser aplicaciones de .NET Framework, no de .NET Core. Se cortó. Sí, me di cuenta. Chao. Me volvió, profe. Acá estamos de vuelta. Bueno, en el medio llegaron algunos chats. Me imagino que de cuando me caí. Bien, ahora espero que me escuchen bien. El profe dice, Sí, sí se escucha bien. Bien. Ok, entonces. Le decía que nosotros vamos a hacer todo en .NET Framework estándar. ¿Y qué sería el .NET Core? Bueno, si bien .NET ya era multiplataforma, a alguien se le ocurrió la brillante idea de reescribir de vuelta el framework para hacerlo aún más fácil de portar a las diferentes plataformas. ¿Bien? Y esa nueva reescritura del framework es el .NET Core. Y todavía, con el tiempo, va a tener las mismas funcionalidades que el .NET estándar, pero por ahí puede ser que le falte alguna funcionalidad. ¿Bien? Por la mayoría de los ejemplos que encuentran en internet, de los videotutoriales, de la bibliografía, todos los ejemplos son normalmente de .NET Framework estándar. ¿Bien? .NET Core es algo, podríamos decir, relativamente nuevo. ¿Bien? Entonces, fíjense bien que en el buscador hayan llegado a una plantilla para hacer un proyecto de C# utilizando .NET Framework. Pueden elegir el nombre de la aplicación y el nombre de la solución. ¿Bien? Y acá es donde viene la primera pregunta. Sí, profe, justo que quedan para pensar eso. ¿Cuál es la diferencia entre proyecto y solución? Porque Bien, ahora, puede dar la posibilidad de que pongas todo en la misma carpeta o en distinta. a eso vamos. Para entender bien la diferencia entre proyecto y solución, vamos a partir de ponerle nombres diferentes a los dos. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poner proyecto Hola Mundo, y abajo, en vez de poner proyecto Hola Mundo, vamos a poner solución Hola Mundo. Y vamos a hacer clic en aceptar. Y vamos a prestar atención al árbol que vamos a tener en la parte del Visual Studio conocida como explorador de soluciones. ¿Bien? Acá estaba tapando un poquito el zoom. Entonces, observen el árbol que está a la derecha, titulado explorador de soluciones. Tenemos un primer nodo que se llama solución Hola Mundo, y dentro de ese nodo tenemos un subnodo que se llama proyecto Hola Mundo.
¿Bien? Y dentro del proyecto Hola Mundo tenemos nuestro program.cs, que sería como principal.java en el lenguaje de programación Java. Siempre voy a comparar contra Java porque es lo que se supone que todos manejan, porque es el lenguaje oficial de segundo año de Ingeniería en Sistemas ya desde hace más de 10 años. ¿Bien? Entonces, por la forma en la cual está estructurado este árbol, ustedes se imaginarán que dentro de una misma solución podría tener más de un proyecto. Bien, observen esa indentación. El proyecto está dentro de la solución. Bien. Entonces, ¿cuándo sería útil tener varios proyectos dentro de una misma solución? Imagínense que ustedes están haciendo un programa compuesto de dos partes. Una librería y un programa que hace uso de esa librería. ¿Bien? Cada una de esas partes sería un proyecto en sí mismo. La librería por un lado y el programa que usa la librería por otro. ¿Bien? Al estar dentro de la misma solución, cuando yo abra la solución se van a abrir los dos proyectos, lo cual me va a permitir a mí programar esos dos proyectos en simultáneo y guardar todo de una sola vez y trabajar esos proyectos en conjunto. ¿Bien? Quizá ahora no lo usemos mucho, pero cuando lleguemos a hacer un web service XML, seguramente ese tipo de programas sean más de un proyecto. El servicio en un proyecto y el programa que lo usa en un segundo proyecto. ¿Bien? Y que a los dos lo vamos a trabajar en simultáneo. El cliente y el servidor lo vamos a ir programando en simultáneo, pero cuando estén listos, el cliente corre en una PC y el servidor o el web service corre en otra PC diferente. Bien, la solución básicamente lo que me permite es poder trabajar dos o más proyectos al mismo tiempo y no tener que abrir dos Visual Studio, uno para programar el web service y el otro para programar el cliente. Bien. Y ya en un proyecto enorme, probablemente tenga varios, en una misma solución, varios proyectos abiertos. Uno para una DLL, otro para el programa de consola, otro para el web service, otro para una API REST, otro para una página web. Entonces podría quizás trabajar en 6 proyectos al mismo tiempo con un mismo Visual Studio, obviamente bajo la condición que esos 3 proyectos o 6 proyectos estén relacionados entre sí. Si no, no tiene sentido que esos proyectos estén dentro de la misma solución. ¿Bien? Entonces, obviamente, acá lo primero que vamos a hacer es lo que ustedes ya deberían haber hecho. Console.writeLine. Hola mundo. Y cuando yo corro este programa, a diferencia de NetBeans, acá la consola va a ser una consola independiente que corre solamente para ejecutar esta orden. ¿Bien? Por lo tanto, voy a necesitar de alguna forma pausar este programa para poder ver la salida. Bien. Bueno, ahora tenemos todo listo para probar este programa. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Ah, porque veía acá un signo de admiración en el audio. Pero bueno, si me Se, escuchan, estamos perfectos. se muteó por un segundo nada más. Ah, bien, perfecto. Entonces, este es nuestro programa ejecutándose en su consola independiente. Y ahora lo que está esperando es que yo presione cualquier tecla para terminar la ejecución del programa. ¿Bien? Otra diferencia importante con Java. Vamos a hacer clic en nuestro proyecto
y vamos a ver en qué carpeta se guardó. Bien. Entonces en las propiedades del proyecto, vamos a ver que esto está en cuser, José, bla, bla, bla. Lo voy a abrir en el explorador para mostrarle otra diferencia importante con Java. Bien. Al compilar este proyecto en la carpeta bin, debug, vamos a tener directamente un .exe, que al hacerle enter, ejecuta nuestro programa. Bien. O sea que el deployment o el despliegue de nuestra aplicación de consola va a ser tan simple como copiar este exe en alguna máquina que tenga el framework, hacerle doble clic y ejecutar este programa. Bien. A diferencia de Java, que nos compila un .jar y que, de acuerdo a cómo esté preparada la máquina, al hacer de doble clic al .jar se puede abrir el programa o se puede abrir el WinRAR. Bien. Porque el .jar, por si no sabían, de Java, es un archivo comprimido con una extensión diferente. Bien. Entonces, otro punto para .NET. Directamente hace ejecutables que lo ejecutamos muy fácilmente en la plataforma. Doble clic, programa Una andando. consulta. Sí, Solamente intercambiando el punto .exe es necesario para pasarlo a otra computadora o también necesitaría alguna otra carpeta, algunos otros parámetros. este ejemplo es solo el .exe. Claro, Si en no, este pues, ejemplo porque si no mi tenés que programa tener la corre. librería, eso es como Java. Es que eso es interesante del .NET Framework. Windows ya trae el framework, porque es de Microsoft. Claro. Entonces, cualquier Windows, probablemente ustedes le hagan doble clic a este exe y funcione sin necesidad de instalar nada más. ¿Bien? Y en un Linux, ¿qué pasa si me llevo este .exe en un Linux? ¿Va a funcionar? ¿Voy a poder ver ese hola mundo en un Linux? Si ese Tiene que Linux, descargar la librería. si ese Linux tiene una implementación de la plataforma .NET, sí. Este mismo exe intocable lo puedo correr en un Linux. Y bueno, por ejemplo, la implementación de .NET puede ser Mono. Mono es una implementación de .NET multiplataforma. ¿Bien? Entonces, ese exe va a ser mucho más fácil de ejecutar en cualquier otra máquina que algo hecho en Java. No les quiero vender .NET, quiero que ustedes tengan la mente abierta y tomen las decisiones adecuadas de cuándo les convendría utilizar una plataforma y cuándo les convendría utilizar otra plataforma. Bien, simplemente les estoy dando las herramientas para que ustedes elijan. Les doy dos datos importantes. No sé si ustedes saben que yo estoy en las prácticas supervisadas. Entonces veo los proyectos que ustedes presentan durante el último año para recibirse. Bien, normalmente en empresas. Muy pocos proyectos de ustedes en quinto año de las empresas lo hacen con Java. Muy poquitos. Y casi todos los proyectos que veo en la práctica supervisada en quinto año, veo que lo presentan en .NET. Bien. ¿Cuál es la razón? Y probablemente que la plataforma .NET es mucho más fácil o accesible o amigable que la plataforma de Java. Bien. Hay muchas cosas que le facilita el Visual Studio que ustedes en Java capaz que lo tienen que hacer con un poco más de trabajo. Bien. Entonces, tengan eso en cuenta. Con respecto a las IDEs, pueden ser muy fanáticos de Java y muy fanáticos de NetBeans. Pero ustedes vieron cuánto pesa el Visual Studio instalado versus cuánto pesa el NetBeans instalado. NetBeans, el instalador puede pesar 150, 200 megas. Mientras que cuando ustedes van a instalar el Visual Studio, que lo acaban de hacer hace poco, se habrán dado cuenta que si se pasan con los tildes, empieza a ocupar 10 gigas, 20 gigas, 50 gigas. Entonces ya ahí ustedes ya empiezan a tener un parámetro de decir, a ver, si esto pesa 200 megas y aquello pesa 100 gigas, y probablemente aquello me está ofreciendo un montón de cosas que esto no. ¿Bien? Entonces, si quisiéramos comparar NetBeans contra Visual Studio,
por el peso de Visual Studio nos damos cuenta de que trae muchísimas más herramientas para hacer desarrollo de software. Eso nomás. Bueno, hasta acá el primer objetivo de la clase, que es ver cómo se estructura un proyecto y una solución, ver que al compilar nuestro programa obtenemos un punto .exe. Este punto .exe está compilado en código intermedio. Si yo hubiera programado en Visual Basic, el Hola Mundo hubiera llegado al mismo código intermedio que el que llegó con C#. Y este código intermedio es multiplataforma. Bien, o sea que tengo independencia del lenguaje de programación, independencia de la plataforma, siempre y cuando tenga el compilador apropiado para el lenguaje, por un lado, y el entorno de ejecución apropiado para la plataforma donde voy a ejecutar mi programa, por otro lado. Bien, pasemos a la segunda parte de la clase de hoy. Programación orientada a objetos, breve repaso, utilizando C# en lugar de Java. Bien. Entonces, a nuestro proyecto Hola Mundo le vamos a agregar un nuevo elemento y ese elemento va a ser una clase. El nombre de la clase va a ser persona.cs. Entonces vean su explorador de solución. En su explorador de soluciones se van a encontrar con persona.cs y program.cs. Program.cs no hace falta que le explique. Tiene un main al igual que Java. Tiene una clase al igual que Java. Las funciones se programan muy parecido a Java porque los dos vienen del lenguaje de programación C. Y quizá hasta acá las principales diferencias son que en vez de usar import usamos using. Bien. Y en lugar de usar la instrucción package de Java, utilizamos la instrucción namespace. O sea que using, import son los equivalentes entre Java y C#. Y namespace sería el equivalente de package o paquete en Java. Profesor. Sí. Sí, disculpe, a un compañero Luis Romano se le cayó el internet, ya vuelve por las dudas para que esté atento. Ningún problema, la clase queda grabada. Y yo no tomo, bien. no tomo asistencia, así que... Bien. Quería recuerden, aclararle eso nada más. así que se puede quedar tranquilo. Bien, listo. Ok. ¿Y tampoco debemos anotar la asistencia en el aula nosotros? No hace falta anotar la asistencia en ninguna parte. Ustedes son adultos responsables y yo al final del cursado me diré su conocimiento básico de la plataforma y si me convence, promocionados. ¿Ok? Así que... De acuerdo. Gracias, profe. A ustedes. Bien, entonces vamos a persona.cs. Bien. ¿Se acuerdan cómo encapsulábamos en el mundo de Java? Voy a hacer un pequeño ejemplo por si no se acuerdan. Int edad. Por realidad le metíamos private int edad y después veníamos con public void set edad int e y hacíamos edad igual a e o dis.edad igual a e y si queríamos obtener el dato hacíamos public int get edad y acá hacemos un return edad. ¿Bien? Les adelanto que así no es como se encapsula en este mundo. ¿Bien? Pero bueno, a modo de repasar y comparar, acá crearíamos una persona de esta forma. Persona P igual a new persona. P.set edad igual a 10.
console writeLine o p.getData. Bien, entonces ejecutamos este programa y esto sería encapsulación Java Style. Bien. ¿Y cómo se encapsula en el mundo de C#? En C# se utiliza algo llamado propiedad para encapsular. ¿Bien? Pero es válido encapsular así de esa forma. Y van a estar, a ver, ¿es válido que en Java a una clase le pongan el nombre en minúscula? La respuesta es... No, la primera con mayúscula. Eso es una Es convención. válido, digamos. Es De una poder se convención. Pero el compilador Claro, se compila. puede. ¿O no? Sí. Sí. O sea que se puede, pero vas en contra del resto del mundo. Claro. Bien, entonces si ustedes, o sea, al mundo donde fuereis, compórtate como viereis. ¿Ok? Pequeños detalles. En el mundo de Java, esta llave la ponen arriba, ¿o no? Yo no. Yo la pongo abajo. Bueno, el mundo de Java acostumbra a poner la llave arriba. Claro, cuando le pones formato, sí, sí queda así. En el mundo de C# se acostumbra a poner la llave abajo. ¿Bien? Pequeños detalles que hacen a la comunicación. O sea, si ustedes están acostumbrados a programar de una forma y viene un programador y les pone la llave arriba, y se enojan un poco, porque esperan ver cierto orden en el código. Los programadores somos mucho del orden, y si ese orden no se respeta, y no nos gusta para nada. ¿Bien? Entonces, otro detalle. En Java, esta M la ponemos en minúscula. En C# la ponemos en mayúscula. ¿Bien? Pequeños detalles. Ahora, vamos a la clase persona. ¿Cómo se encapsularía en el mundo de C# la clase persona? Public int edad. Acá la I en minúscula. Public int edad. Bien. Get set. Y vamos a declarar una variable privada. Int edad. Pero esta es, para que sea diferente de la anterior, la vamos a poner en E mayúscula. Bien. Acá vamos a poner return edad. Y acá vamos a poner edad igual a value. ¿Bien? Así se encapsula en el mundo de C#. ¿Qué opinan? Probablemente a esta altura quizá no les esté gustando mucho. Parece Vamos mucho más sencillo que en Java, para decir verdad. Bien, Sin duda. vamos del lado del código del programa principal. Observen cómo establezco la edad. P.edad. Noten que en la lista que acaba de aparecer, absolutamente todo está escrito con la primera letra en mayúscula. ¿Lo ven? A diferencia de Java, que lo único que estaba en mayúscula era ¿qué cosa? El nombre de las clases. No. Todos los miembros empiezan con mayúscula. Y a esto se le llama Pascal casing, a diferencia de camel casing. ¿Bien? Esto es Pascal casing. Entonces 10.edad igual a 10. Y cuando queremos mostrar la edad, hacemos p.edad. O sea, estamos utilizando la propiedad como si fuera el atributo. Por lo tanto, es más simple de asignar el valor y es más simple de acceder al valor. Ejecutamos el proyecto y vamos a ver el mismo resultado de recién. Bien. Entonces tenemos encapsulamiento, sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque al obtener la edad, estamos pasando por código escrito por nosotros
Y al establecer la edad, estamos pasando por código escrito por nosotros. Lo cual nos permitiría a nosotros, por ejemplo, si el valor es negativo, entonces edad va a ser igual al valor por menos 1. Perdón, value por menos 1. Bien. Entonces, lo que aparentemente es un acceso directo a un atributo, en realidad es encapsulamiento. Bien, estoy protegiendo el dato. Ups. Acá me faltó un else. Entonces, breve repaso. ¿Qué nos permite a nosotros el encapsulamiento? Proteger los datos adentro, por ejemplo, con esta validación. Asegurarme que la edad nunca sea negativa en este caso. Entonces, primera ventaja del encapsulamiento es esta que ustedes ven acá. Segunda ventaja es que puedo disparar efectos secundarios. Hacer algo antes de la modificación del valor. Por ejemplo, registrar este cambio en un log. O hacer algo después de la modificación del valor. Por ejemplo, cuando modifique la edad de la persona, también que quiero que me lo modifique en la base de datos. ¿Bien? Entonces, con el encapsulamiento, yo puedo hacer que cuando cambie un dato del objeto, también se lo cambie en la base de datos. El encapsulamiento me permite control sobre los atributos del objeto. Para que cuando alguien quiera accederlos, yo pueda hacer algo antes, durante o después de ese acceso. ¿Bien? Primer pilar del paradigma orientado a objetos, el encapsulamiento. Nos quedan dos. La herencia y el polimorfismo. Bien. Bueno, todo esto que ustedes ven acá, quizá al principio no esté muy interesado en codificarlo. Quizá lo quiera postergar, procrastinar. Entonces yo podría tranquilamente haber programado mi clase persona de esta forma. ¿Bien? Y mi programa no hubiera cambiado. Obviamente no tiene la validación, pero el encapsulamiento ya estaría. Entonces, esta vendría a ser una versión reducida o simplificada de la propiedad edad. Bien, entonces, ahora diferenciamos. Esta es la propiedad. Y la propiedad puede guardar el valor, a su vez, en un atributo del objeto, como lo habíamos hecho recién. ¿Bien? Entonces las propiedades son la forma en la cual nosotros encapsulamos en C#. Entonces ya no vamos a tener getters y setters como teníamos en Java, sino que se simplifica mucho